¡Maldita sea! ¡No eres de aquí! El grito resonó por todo el bar La Frontera cuando el puño de Tomás Herrera golpeó la mesa de madera manchada. Los hombres que bebían whisky barato dejaron caer sus vasos hasta la mitad de sus labios y se giraron para ver la figura solitaria que acababa de cruzar las puertas batientes del establecimiento. Isabel Morales no había cambiado. Con sus desgastadas botas de cuero y el sombrero inclinado sobre unos ojos que habían visto demasiado a través de las venas a lo largo de los años, caminó hacia el bar con pasos firmes que resonaban como disparos en el tenso silencio. El revólver Colt 45 que colgaba de su cinturón parecía una extensión natural de su cuerpo, tan familiar como respirar. «Quería hablar con el sheriff Martínez», dijo con voz tranquila pero firme, dirigiéndose a la reina cantinera la mirada con una mezcla de asombro y miedo. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás siguiendo y no olvides suscribirte para no perderte esta increíble historia. El murmullo de los hombres se intensificó cuando Herrera se levantó de su silla, haciendo que las tablas del suelo repiquetearan con un peso considerable. Era el capataz del rancho más grande del condado de Sonora, y su palabra tenía el peso de una sentencia en estos páramos polvorientos del norte de México. «El sheriff no habla con mujeres de asuntos de hombres», escribió Herrera, acercándose peligrosamente, «sobre todo con una que se cree vaquera». Isabel se giró lentamente, y por primera vez desde que entró, los presentes pudieron verle el rostro con claridad. No era el rostro de una mujer destrozada por la dura vida del desierto, sino el de alguien decidida a luchar contra el mundo entero si era necesario. Una pequeña cicatriz le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una caída de caballo en aquellos años difíciles, cuando administraba el ganado mejor que el ayuntamiento. «Mis cosas son tan importantes como las de cualquier hombre aquí», respondió, manteniendo la distancia justa para poder atrincherarse si era necesario. Quizás más. El sheriff Martínez eligió ese momento para salir de su oficina contigua, atraído por la conmoción. Era un hombre de mediana edad, con bigote canoso y barriga, que hablaba de las demasiadas noches que había pasado bebiendo en lugar de patrullar. Al ver a Isabel, su expresión se demoró. «Señorita Morales, usted dijo que no podemos hacer nada por su rancho. Las cosas están como están». «Las cosas son como tú las permites», respondió Isabel, sintiendo que la ira que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. «Mi padre construyó este rancho con sus propias manos, y no permitiré que Herrera se vista con papeles falsos». La risa de Herrera resonó por toda la cantina como el graznido de un buitre. «¿Papeles falsos? Tonta, esos documentos los firmó tu propio padre antes de morir. Me debes 3 años de préstamos». «Mi padre nunca firmó nada que pusiera en peligro nuestra tierra». Isabel sintió que su mano buscaba instintivamente su revólver. «Tú lo sabías». El ambiente en la cantina se transformó, especialmente en el aire ante una arena de tortura. Los hombres comenzaron a alejarse de las mesas cercanas, reconociendo las señales de un enfrentamiento que podría terminar en un derramamiento de sangre. El cantinero seguía limpiando el mismo jarrón una y otra vez. Sus movimientos nerviosos eran el único sonido aparte de la respiración agitada de los protagonistas en esta creciente tensión. «Cuidado con lo que insinúas, muchacha». La voz de Herrera bajó peligrosamente. «En esta frontera, a cualquiera le pueden pasar accidentes, incluso a las mujeres que no saben cuándo callarse». Isabel conocía esta amenaza. Era la misma que se rumoreaba en los rincones del pueblo durante las últimas semanas, la misma que ella misma había creado, la misma que los pocos amigos que habían dejado de visitarla en el rancho. Los medios eran un arma poderosa
en un lugar donde la ley se aplicaba según el tamaño de la factura y el número de hombres armados que se podían contratar. Pero Isabel aprendió algo diferente durante los duros años que pasó trabajando la tierra junto a su padre. Aprendió que solo el medio ambiente tenía el poder que una vez le dio, y decidió hacerlo ahora sin querer a nadie. «No vengan a amenazar», dijo dirigiéndose de nuevo al sheriff. «Un reportero vino aquí y encontró el cuerpo de Miguel Santos cerca del río esta noche, con una bala en la espada». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel Santos era el único testigo que podía confirmar la falsedad de los documentos de la deuda. Era uno de los vaqueros más veteranos de la región y trabajó para el padre Isabel durante casi 2 décadas. Su testimonio sería juzgado en cualquier tribunal. «Esa es una acusación muy grave», murmuró el sheriff, pero evitó mirar a Isabel. «¿Lo intentas? Lo harán», respondió Isabel con una determinación que hizo que varios hombres intercambiaran miradas nerviosas. «Y cuando lo hagan, espero que usted haga su trabajo, sheriff. Encontraré a alguien que lo haga». Herrera dio un paso al frente con la mano aferrando la pistola. «Estás jugando un juego muy peligroso, Isabel. Tu padre, al menos, sabía cuándo estaba perdido». «Mi padre no perdió». Isabel se giró para mirarlo de frente. «Lo mataron antes de poder luchar». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por toda la sala. Era la primera vez que alguien acusaba abiertamente a Herrera de asesinato y todos los presentes sabían que tras esas palabras no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Herrera sonrió, pero no había humor en su expresión. «Pruébalo». Isabel asintió lentamente. «Lo haré». Sin apartar la mirada de Herrera, retrocedió hacia la salida. Sabía que entregar la espada sería una invitación a recibir una bala, pero también sabía que si la mataba, delante de tantos testículos, quedaría demasiado devastada incluso para él. «Esto no ha terminado», dijo antes de cerrar las puertas batientes. «No», asintió Herrera, «apenas está empezando». Cuando Isabel salió a la calle, la atención de los medios se desvaneció momentáneamente. Su caballo, un Mustang negro llamado Tormenta, esperaba pacientemente atado al poste. Al ver al animal, brilló suavemente, como si percibiera la tensión que emanaba de su ama. «Vamos, muchacho», murmuró Isabel mientras desataba a sus amigos. «Tenemos trabajo que hacer». En la montaña se pueden sentir las miradas desde las ventanas y puertas del pueblo, algunas llenas de secreta admiración, otras de lástima, y muchas de simple curiosidad morbosa por ver cuánto tiempo más sobreviviría la mujer que se atrevió a desafiar a Tomás Herrera. El rancho de Isabel se encontraba a 1 hora a caballo del pueblo, siguiendo un sendero sinuoso que serpenteaba entre colinas cubiertas de mezquites y cactus. Era un viaje que ya había hecho kilómetros antes, pero hoy se sentía diferente. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Cuando finalmente llegué a su propiedad, me entristeció, como siempre, ver su estado de deterioro. Sin dinero para contratar vaqueros, tenía la intención de vender la mayor parte del ganado. Los corrales que una vez albergaron cientos de cabezas ahora estaban vacíos, con la madera agrietada bajo el sol implacable. La casa principal, construida por su abuelo español hace 3 generaciones, conservaba su dignidad a pesar de la falta de tejas y la pintura descascarada. Era un recordatorio constante de lo que era su familia y lo que luchaba por preservar. Al desmontar, notó algo que había visto en su sangre. Las huellas de varios caballos marcan el suelo cerca de la entrada principal. Huellas recientes que no estaban allí esa mañana. Con revólver en mano, abrió fuego con cautela contra la casa. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con la brisa. Isabel sabía que había estado cerrada con llave antes de irse al pueblo. «¿Hay alguien ahí?», gritó apuntando el arma hacia la entrada. El silencio fue su única respuesta. Empujó la puerta con el pastel y entró rápidamente.
bloqueando la habitación con el cañón de su pistola. Los muebles eran volcánicos, las cajas estaban tiradas al suelo, su contenido esparcido por todas partes. Alguien buscaba algo específico. En la pared del fondo, escrito con carbón, había un mensaje que confirmaba sus peores temores. Tienes 48 horas, firma los papeles o reúnete con tu padre. Isabel se desplomó en una de las sillas torcidas. La realidad de su situación finalmente lo golpeó con fuerza. Estaba solo, sin dinero y sin aliados, frente a un hombre que controlaba la mayor parte del condado y que ya había demostrado su disposición a matar para conseguir lo que quería. Pero a medida que las lágrimas se calmaban, memorizó las palabras que su padre le había dicho en su lecho de muerte. Mira, en esta vida hay dos tipos de personas: las que ceden cuando las cosas se ponen difíciles y las que luchan hasta el final. Tú decides qué tipo de mujer quieres ser. Se secó los ojos con el dorso de la mano y se puso de pie. Si Herrera quería la guerra, ese era el camino. Pero primero necesitaba aliados y sabía exactamente dónde encontrar al único hombre en todo Sonora que podría estar en la contienda para ayudarla. Aquella noche, cuando la luna nueva dejó el desierto en una oscuridad casi total, Isabel cabalgó hacia el norte, hacia las montañas donde se creía que se escondía Joaquín Vázquez, el último de los honorables bandidos de la región. Si mueres luchando, al menos no morirás solo. El campamento de Vázquez estaba oculto en un estrecho cañón, protegido por rocas que se alzaban como centinelas gigantes contra el cielo estrellado. Isabel tuvo que dejar a Tormenta atada a casi 1 kilómetro de distancia y continuar, siguiendo señales que solo conocían los desesperados. Cuando finalmente llegó al borde del campamento, 3 rifles lo apuntaban desde las sombras. «¡No se muevan!», ordenó una voz ronca. «Identifíquense». «Isabel Morales», respondió sin mostrar más. «Vengo a hablar con Joaquín Vázquez». Una figura emergió de entre las rocas. Era un hombre de unos 4 años, con el rostro curtido por el sol y una barba negra surcada por unos juncos prematuros. Sus ojos, incluso en la oscuridad, brillaban con una aguda inteligencia que se había mantenido viva en sus hombres durante años de persecución. «La hija de don Roberto», murmuró Vázquez bajando el rifle. «Oí que tenías problemas con Herrera». «Mis problemas son más grandes de lo que imaginamos», dijo Isabel acercándose a la fogata central del campamento, donde otros 5 hombres observaban con curiosidad y respeto. «Herrera mató a mi padre y ahora quiere quedarse con nuestra tierra. También mató a Miguel Santos anoche». A Vázquez lo enviaron a una roca plana y le hizo un gesto a Isabel para que hiciera lo mismo. «Tú, padre, eras un buen hombre. Me ayudaste una vez cuando los federales casi me llevan cerca del río. Tengo una deuda contigo». «No estoy aquí para cobrar deudas», dijo Isabel. «Estoy aquí para proponer un trato». Él escuchó. Isabel respiró hondo. Lo que estaba a punto de proponer lo cambiaría todo, no solo para ella, sino para toda la región. «Herrera no se conformará con mi rancho. Una vez que lo tenga, irá comandando las propiedades más pequeñas, una por una, hasta controlar todo el valle. Hombres como tú serán los siguientes». Vázquez asintió lentamente. «Continúa. Me necesito demostrar que los documentos son falsos y que él mató a mi padre. También necesito hombres que no tengan miedo de luchar». «¿Por qué abres el cambio?». Isabel lo había pensado todo el camino. «Cuando recupere mi rancho, tendrás un lugar seguro donde descansar. Un lugar donde la ley no te molestará, siempre y cuando no dañe a gente inocente». Uno de los hombres de Vázquez, un hombre alto con una cicatriz que le recorría toda la mejilla, rió. «¿Una mujer nos va a proteger?». Isabel lo miró con una expresión que habría repelido a hombres mayores.
Esta mujer lleva 2 años dirigiendo un rancho bajo el sol. Llegó a su escondite en plena noche sin que ninguno de ustedes la detectara hasta que me encontré en las venas metropolitanas. ¿Quieren probar qué más sabe hacer esta mujer? El hombre cerró la boca. Vázquez soñó por primera vez desde la llegada de Elizabeth. Me gusta tu estilo, muchacha, pero lo que propones es prácticamente una guerra contra Herrera. Ese hombre tiene dinero, influencias, y al menos hay pistoleros a su servicio. Sí, respondió Isabel, pero también sé algo que tú no sabes. Herrera planea vender todas las tierras a una minera estadounidense. Una vez que lo haga, todos los pequeños rancheros serán expulsados y no tendrás tantas probabilidades de esconderte por todo Sonora. El silencio que siguió fue denso. Los hombres intercambiaron miradas significativas. Si Isabel ya estaba segura, su guerra personal se había convertido en una lucha por la supervivencia del mundo entero. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Vázquez. Porque Miguel Santos lo escuchó hablando con los estadounidenses la noche antes de matarlo. Se lo dije antes de que muriera. Vázquez se levantó y caminó hasta el borde de la hoguera, absorto en sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia sus hombres. ¿Qué pensáis vosotros? El hombre de la cicatriz fue el primero en hablar. Si vienen los estadounidenses, esto se acabará para todos. Los demás asintieron. Ya vieron lo que pasó en otros lugares cuando se llevaron grandes empresas. Los mexicanos perdieron sus tierras, su cultura, su forma de vida. De acuerdo, decidió Vázquez. Pero lo haremos a mi manera, nada de enfrentamientos directos hasta que hayamos probado terreno firme. Primero investigamos y luego actuamos. Isabel sintió una mezcla de alivio y terror. Acababa de convertirse en la líder de una rebelión que podría costar muchas vidas. Pero no te rindiste. Hay algo más, añadió, sabiendo que debía ser completamente honesto. Herrera me dio 48 horas para firmar los papeles. Eso significa que mañana o esta noche probablemente venderá por mí. Entonces será mejor que nos demos prisa, dijo Vázquez, planeando mentalmente sus próximos pasos. Carlos, se dirigió al hombre de la cicatriz, quiero que vayas al pueblo y hables con la gente. Averigua quién más ha tenido problemas con Herrera últimamente. Pedro y Manuel, túrnense para vigilar la casa de Isabel. Si alguien viene, avísame. Los hombres se dispersaron para preparar sus comidas y caballos. Vázquez llegó a un acuerdo con Isabel. ¿Estás seguro de eso? Una vez que empecemos, no podremos parar hasta que uno de nosotros muera. Isabel pensó en su padre, en Miguel Santos, en todas las familias que perdieron sus hogares, y Herrera se sintió como en casa con ella. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cuando Isabel regresó a su rancho por la mañana, encontró el macabro regalo que esperaba. Colgando de la puerta principal había un pollo muerto con una nota atada a las patas. Una última advertencia. Pero también encontré algo que le dio esperanza. Atados a su corral había 3 caballos que se reconocieron al instante. Pertenecían a los hermanos Ruiz, pequeños ganaderos que vivían al este de su propiedad. Dentro de la casa, que habitualmente mantenía el orden por la noche, los esperados Diego, Mario y Francisco Ruiz estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, con el rostro serio y el sombrero en la mano. «Buenos días, Isabel», saudó Diego, o prefeito de los 3. «Escuchamos o que aconteceu no pueblo, y también escuchamos lo que encontraron anoche», agregó Mario, refiriéndose al allanamiento. Isabel sirvió café de la cafetera que había preparado para sus hermanos y se fue con ellos. «¿Qué traen aquí?» Francisco, el más joven, pero también el más directo, no se anda con rodeos. «Herrera nos envió una oferta ayer. Quiere comprar nuestro rancho por la mitad de su valor». Y dijimos que no. Esta mañana, 10 de nuestros animales
Fueron encontrados muertos cerca del río, todos con heridas de bala. Elizabeth sintió que la ira volvía a invadir su pecho. Herrera intensificaba sus tácticas de intimidación. ¿Qué te parece? Depende, respondió Diego. Por supuesto que Joaquín Vázquez está contigo. Isabel asintió. Él y sus hombres, sí. Los hermanos intercambiaron miradas. Todos conocían la reputación de Vázquez. Era un bandido, sí, pero un bandido de honor que nunca había perdurado entre familias inocentes. Entonces también estamos contigo, declaró Mario. Nuestro padre construyó este rancho con sus propias manos, igual que su padre. No se lo dejaremos a Herrera sin luchar. Esto va a ser peligroso, dijo Isabel. Herrera no dudará en matarlos a todos. Ya estamos en peligro, respondió Francisco. Al menos así tendremos oportunidad de luchar. El sonido de los cascos de los caballos interrumpió su conversación. Isabel corrió hacia la ventana y vio a Pedro, uno de los hombres de Vázquez, cabalgando a toda velocidad hacia la casa. ¡Isabel!, gritó antes de desmontar. Vázquez dijo que vinieras inmediatamente. Encontramos algo. Los hermanos Ruiz decidieron acompañarla al campamento. De camino, Pedro explicó que Carlos había regresado del pueblo con información crucial, pero Vázquez preguntó si todos los habían escuchado al mismo tiempo. Al llegar al cañón, el campamento se encontraba en plena actividad. Vázquez recibió la expresión seria. Carlos encontró algo interesante, anunció sin preámbulos. Cuéntamelo. Carlos se aclaró la garganta. Hablé con la viuda de Miguel Santos esta mañana. Le conté algo que su esposo le había dicho antes de morir. Todos se acercaron para escuchar mejor. Resulta que Miguel no solo escuchó a Herrera hablando con los estadounidenses, también vio documentos que prueban que las promesas de tu padre son falsas, Isabel, pero también algo más. ¿Qué?, preguntó Isabel, sintiendo que su corazón se aceleraba. Herrera ya les vendió las tierras a los estadounidenses. Todas las tierras del valle, incluyendo propiedades que aún no le pertenecen. Ha firmado contratos por tierras que pertenecen a más de una familia. El impacto de esta revelación impactó a todos como un rayo. No se trataba solo de un hombre codicioso que intentaba robar una propiedad. Era un plan masivo para destruir a toda una comunidad y sus hogares ancestrales. ¿Dónde están esos documentos?, preguntó Diego Ruiz. Esa es la pregunta del millón, respondió Vázquez. Carlos también descubrió algo más. Herrera planea reunirse mañana por la noche con representantes de la minera para ultimar todos los detalles. ¿Dónde? En su finca principal. Será un evento formal, con varios invitados importantes del Estado para legitimar el negocio. Isabel empezó a ver las posibilidades. Si tan solo pudiéramos ir a esa reunión... Exactamente lo que pensaba, dijo Vázquez, pero sería prácticamente imposible. La hacienda de Herrera está fuertemente vigilada, sobre todo cuando hay invitados importantes. No necesariamente, murmuró Isabel, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si trajeran a alguien de visita? ¿Qué dices? Isabel se levantó y empezó a pasearse, con la mente acelerada. Herrera necesita que este negocio parezca legítimo. Ha invitado a gente importante, ¿verdad? Políticos, otros ricos. Sí, pero ¿cómo podemos ayudar con eso? Porque conozco a alguien que podría conseguir una invitación. Alguien a quien Herrera nunca pidió. Todos, en el mirador esperando una explicación. Don Alejandro Mendoza, dijo Isabel finalmente. Es el hacendado más rico del vecino estado de Chihuahua. Su hija Elena y yo éramos amigas en el convento cuando éramos niñas. ¿Y? Elena me escribió hace 6 meses invitándome a visitarla. Don Alejandro odiaba a los estadounidenses que venían a comprar tierras mexicanas. Si pudiera explicarme la situación... Vázquez lo observaba con creciente admiración.
Podría funcionar, pero sería increíblemente arriesgado. Todo lo que hacemos es arriesgado, respondió Isabel, pero es nuestra mejor oportunidad para obtener pruebas fiables antes de que sea demasiado tarde. Los hermanos Ruiz se miraron y asintieron. «Cuenta con nosotros», dijo Diego. «Muy bien», decidió Vázquez. «Carlos, quiero que llames a un chihuahua inmediatamente y encuentres a don Alejandro. Explícale la situación y pide ayuda. Los demás nos prepararemos para lo que sea necesario después de la escena». A medida que los hombres empezaban a fabricar aviones más detallados, Isabel se unió a un pequeño grupo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombres. En menos de 48 horas, su vida había cambiado por completo. Ya no era solo una mujer que luchaba por salvar su rancho. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra una injusticia que amenazaba a toda su comunidad. Miré al horizonte, donde el sol empezaba a teñir el cielo de rojos y naranjas. Mañana por la noche, de una forma u otra, cada día terminaría. Herrera estaría muerto o estaría muerto. No había término medio. La respuesta de don Alejandro fue más rápida de lo esperado. Carlos regresó a los medios al día siguiente con una noticia que llenó a todos de renovada esperanza. «Don Alejandro no es el único que ayuda», anunció mientras se apeaba de su sudoroso caballo. «Pero usted estaba solicitando a Herrera. Al parecer, corren rumores de que está vendiendo tierras a los estadounidenses por toda la región». Isabel sintió que las piernas casi se le doblaban del alivio. «¿Qué dijiste exactamente?» «Que él y su hija acudieron al lugar de los hechos, como lo habían planeado originalmente. Durante el evento, Elena se retirará de la fiesta con alguna excusa, y usted tendrá la oportunidad de buscar los documentos en la oficina de Herrera. Y luego, así que, si encuentra las pruebas, don Alejandro confrontará a Herrera delante de todos los invitados. Con testigos importantes presentes, Herrera no podrá simplemente resolver el problema». Vázquez frunció el ceño. «¿Y si no encuentra nada? ¿O si la atrapan?». Carlos sonrió por primera vez en días. «Don Alejandro me envió esto». Sacó un sobre elegante de su chaqueta. Isabel lo abrió con manos temblorosas y leyó la carta en voz alta. «Querida Isabel, tu padre fue un hombre honorable que me ayudó cuando eras joven y necesitabas orientación. Sería un honor para mí devolverte ese favor ayudando a tu hija. Tú y Elena estarán en la granja Herrera esta noche. Si algo sale mal, te doy mi palabra de que las protegeré con todo mi poder e influencia. La justicia prevalecerá. Con respeto y amistad, Alejandro Mendoza». Todo el campamento se llenó de energía renovada. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, tenías un plan real con posibilidades reales de éxito. «Muy bien», dijo Vázquez, tomando las riendas de la situación. «Isabel, necesitas un atuendo apropiado para una escena formal. ¿Tienes algo?» Isabel pensó en el baúl de su madre, que llevaba años guardado en el ático. «Creo que sí. Los hermanos Ruiz y tú seguirán siendo apóstatas en la hacienda con el resto de los muchachos. Si algo se vende mal, crearemos suficiente distracción para escapar». «¿Estás bien?», preguntó Diego Ruiz. «Si todo va bien, por la mañana Herrera estará en el carro y todos podremos volver a nuestra vida normal». Más tarde, Isabel regresó a su rancho para prepararse. El vestido de su madre, un elegante diseño de seda azul marino que era la envidia de todas las damas del estado en aquel entonces, le quedaba perfecto. Mientras se arreglaba el cabello frente al espejo roto de su habitación, pudo ver a su madre reflejada en sus propios rasgos. «Ojalá estuvieras aquí para darme consejos», murmuró a su reflejo. Un suave golpe en la puerta interrumpió la escena. Era Elena Mendoza, subiendo a un elegante carruaje acompañada de 2 guardaespaldas. «Isabel», dijo con un cálido abrazo, «te has convertido en una mujer hermosa y valiente».
Elena había cambiado poco desde sus días en el convento. Seguía siendo elegante y delicada, pero Isabel podía ver una determinación férrea en sus ojos que no había estado presente cuando eran niñas. «Gracias por hacer esto», dijo Isabel mientras subía al carruaje. «Gracias por darme la oportunidad de hacer algo importante», respondió Elena. «Él vivió una vida muy protegida, pero esto es real. Esto es importante». El viaje a la finca de Herrera duró 1 hora. Durante el camino, Elena explicó el plan con detalle. La fiesta comenzaría a las 7 con un cóctel en el jardín principal. Les sirvieron la comida a ambos y durante ese tiempo, Elena fingió malestar estomacal y le pidió a Isabel que la acompañara para refrescarse. «La oficina de Herrera está en el segundo piso, en la tercera puerta a la izquierda, después de la escalera principal», explicó Elena. «Papá distrajo a los empleados preguntando por ella cuando visitó la granja el mes pasado». «¿Tienes guardias? Por eso necesitamos estar en el mar durante la escena. Herrera quiere que todos sus hombres sean visibles para impresionar a los invitados. La casa estará menos vigilada internamente». Cuando la llevaron a la granja, Isabel permaneció indiferente. Era un enorme edificio de estilo colonial, con elaborados jardines y fuentes que albergaban una riqueza algo obscena. Docenas de faros iluminaban los alrededores, y el sonido de música en vivo se extendía desde el patio principal. «Recuerda», susurró Elena al bajar del carruaje, «eres mi prima de Guadalajara. Viniste a visitarme y te vestí para la fiesta porque pensé que sería educativo ver lo importantes que eran los negocios». Isabel asintió, intentando calmarse. «En cuestión de minutos, me encontré cara a cara con el hombre que había asesinado a su padre, fingiendo ser un invitado inocente mientras planeaba su caída. La fiesta estaba en su apogeo cuando entró. Hombres con atuendos elegantes y mujeres con vestidos caros charlaban en pequeños grupos, bebiendo champán importado y comiendo elaborados aperitivos. Isabel reconoció a varios políticos importantes y adinerados de toda la región. Y entonces lo vi. Tomás Herrera fue encontrado en el centro del jardín principal, rodeado de un grupo de hombres que parecían estar pendientes de cada una de sus palabras. Vestía un impecable atuendo negro y sostenía una copa de coñac, escuchando algo que uno de sus compañeros acababa de decir. En cambio, su expresión cambió por completo. La sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por un sueño que no se hundió en sus ojos. «¡Señor Alejandro!», exclamó acercándose al padre de Elena. «¡Qué honor tenerlo en mi casa!». «Mi señoría, don Tomás», respondió don Alejandro con fría cortesía. «Permítame presentarle a mi hija Elena, su prima Isabel Morales». Isabel sintió que todo su cuerpo se tensaba cuando Herrera volvió su atención hacia ella. Por un instante aterrador, creí reconocerlo al instante y que todo el plan se iría al traste. Pero Herrera, visiblemente confundido al verla en un contexto tan diferente y vestida tan elegantemente, dudó un segundo antes de extenderle la mano. «Señorita Morales», dijo lentamente, «¿de qué parte de Guadalajara es usted?». «Del Distrito Central», respondió Isabel, usando la historia que Elena y ella le habían contado. «A mi familia le interesan los textiles». Herrera asintió, pero Isabel notó que algo no cuadraba. «Morales, ¿qué pasa? Es una llamada común, pero me suena... Quizás me conocía», intervino Elena rápidamente. «También se dedicaba al negocio inmobiliario, aunque a una escala mucho menor que tú». La conversación fue interrumpida por la llegada de otros invitados importantes, y Herrera se vio obligado a disculparse para atenderlos. Pero antes de irse, le dirigió a Isabel una mirada que lo estremeció. «Creo que sospecha algo», murmuró Isabel a Elena cuando quedaron solas. «Tal vez, pero es demasiado tarde para escapar. Mantén la calma y sígueme».
Las siguientes horas fueron una tortura para Isabel. ¿Quieres que sueñe? Que charle suavemente sobre trivialidades y que finja disfrutar de la compañía mutua mientras siente la mirada de Herrera siguiéndola por la habitación. Finalmente, cuando se anunció que la escena estaba servida, Elena comenzó a llevar a cabo su plan. «¡Sí, Dios mío!», exclamó de repente, poniéndose una mano en el estómago. «Me siento fatal». Elizabeth asintió de inmediato a la fingida preocupación. «¿Qué te pasa, prima?» «Creo que algo que comí no me sentó bien. ¿Podrías acompañarme otra vez? Necesito ponerme al día». Don Alejandro, interpretando su papel a la perfección, asintió con expresión preocupada. «¿Necesitas llamar a un médico?» «No, papá, solo necesito un momento. Isabel me ayudará». Herrera, que observaba desde lejos, se acercó al ver el pequeño alboroto. «¿Hay algún problema?» «Mi hija no se encuentra bien», explicó don Alejandro. «Su prima la acompañará adentro para que se refresque». «Claro», respondió Herrera, pero Isabel notó cómo la seguía con la mirada mientras ayudaban a Elena a caminar a casa. «Mi señora de las llaves puede mostrarte el camino». «No te preocupes», dijo Elena con voz débil. «Isabel encontrará el camino. Solo necesito sentarme un momento». Una vez dentro de la casa, fuera de la vista de los invitados, Elena se enderezó inmediatamente. «Date prisa», susurró. «Tienes unos 20 minutos antes de que alguien empiece a preguntarse dónde estamos». Isabel subió las escaleras una a una, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que alguien la oyera. El segundo piso estaba tenuemente iluminado, y como Elena hubiera preferido, parecía desierto. La tercera puerta a la izquierda estaba cerrada con llave, pero Isabel aprendió a abrir cerraduras durante los difíciles años posteriores a la muerte de su padre, cuando a veces tenía que entrar en graneros abandonados para recuperar herramientas útiles. El taller de Herrera era impresionante. Estanterías repletas de libros caros cubrían las paredes, y un enorme escritorio color cacao dominaba el centro de la habitación. Isabel se dirigió directamente al escritor y empezó a abrir cajones. El primero contenía solo correspondencia rutinaria. El segundo contenía documentos financieros que no entendía del todo. Pero en el tercero, oculto bajo un montón de datos, encontré lo que buscaba. Era una carpeta marcada «Proyecto Mineral del Norte», confidencial. Con manos temblorosas, abrió la alfombra. Dentro había mapas detallados de todo el valle, con propiedades marcadas en diferentes colores. Las propiedades que había adquirido estaban en verde, las que estaban en proceso de adquisición, en amarillo, y las que aún pertenecían a sus dueños originales, en rojo. Su rancho estaba marcado en amarillo con una nota en el margen: «Toma forzosa programada para esta semana». Pero eso no era malo. Se firmaron contratos de compraventa de propiedades, propiedad de familias que desconocían su propio peligro. Los hermanos Ruiz estaban incluidos, al igual que maestros de otros pequeños ganaderos. Y al final de la carpeta encontré las pruebas que necesitaba. Los documentos falsos de Dios de su padre, junto con una carta de Herrera a sus socios estadounidenses, explicando cómo había fabricado los documentos necesarios para facilitar la adquisición. También hubo algo que le puso enfermo: giros postales para resolver problemas, incluido un cierre el día que murió Miguel Santos. Isabel empezó a cargar los documentos más importantes, pero el sonido de pasos en el pasillo la detuvo. Alguien subía las escaleras y los pasos se dirigían directamente a la oficina. Cerró rápidamente la alfombra, pero no hubo tiempo de volver a colocarla en su lugar antes de que se abriera la puerta. Tomás Herrera entró a la oficina con una expresión mezcla de furia y siniestra satisfacción. «Isabel Morales», dijo lentamente, cerrando la puerta tras él. «La hija del desconocido Roberto Morales.
¿De verdad crees que no te reconocería? Isabel se sentía agotada, consciente de que fingía que no tenía sentido. Sabía que era un riesgo. ¡Un riesgo!, repitió Herrera, acercándose lentamente. ¿Sabes cuál fue tu error? Los mismos ojos de tu padre, esos malditos ojos desafiantes que me miraban incluso cuando me apuntaba con una pistola a la cabeza. La confesión fue como un castigo físico para Isabel. Así que es verdad, lo mataste. Por supuesto que o mate. Se reúba afirma os documentos, sen importancia cuando o torturara. Decía que prefería morir antes de dejar su hija sin hogar. Isabel sintió que la ira empezaba a vencer al miedo. Y también mataste a Miguel Santos. Miguel era un problema que había que resolver. Se escondió Herrera tras los hombres mientras estudiaba el clima. Igual que tú, ¿vas a matarme aquí? ¿Con todos tus invitados importantes aquí abajo? Herrera sonrió. Claro que no. Sería de muy mal gusto. No, tuviste un accidente terrible camino a casa esta noche. Probablemente bandidos. Esta zona está llena de ellos. Isabel miró hacia la ventana, preguntándose si podría llegar antes de que Herrera la detuviera. Pero él siguió su mirada y se rió. No hay escapatoria, querida. Mis hombres esperan afuera y don Alejandro y su hija están ocupados. A Isabel se le encogió el corazón. ¿Qué les pasó? Nada permanente todavía. Pero si no cooperas, tu situación podría volverse aún más precaria. Isabel sabía que estaba completamente confundida, pero entonces se dio cuenta de que había cogido la pequeña Derringer de 2 tiros que siempre guardaba escondida en su liga, una precaución que había tomado desde la muerte de su padre. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando mantener la calma mientras movía lentamente mi mano hacia sus músculos. Quiero firmar los documentos de transferencia de su propiedad, ahora mismo. Y después quiero escribir una carta confesando que he estado colaborando con bandidos para robar ganado. ¿Y después de que me vaya? Herrera rió. Claro que no. Pero al menos su muerte servirá para justificar una operación militar masiva contra todos los bandidos de la región, incluido tu amigo Vázquez. Isabel comprendió la magnitud diabólica del plan de Herrera. No solo debías robar toda la tierra, sino que debías usar tu muerte para eliminar cualquier resistencia futura. Muy astuto, admito, mientras sus dedos finalmente encontraban la presión de la Derringer. Pero hay un problema con tu plan. ¿Cuánto cuesta? No es el único que puedes interpretar sucio. Isabel desenfundó su arma con un movimiento fluido y le disparó a Herrera en el hombro antes de que pudiera reaccionar. El hombre gritó de dolor y tristeza, tambaleándose hacia atrás. ¡Maldita sea! Empecé a gritar, pero Isabel ya estaba corriendo hacia la ventana. Efectivamente saltó a través del cristal y aterrizó con fuerza en el techo del balcón inferior. El impacto duró, pero no lo suficiente como para detenerla. Se deslizó del techo y cayó al suelo, donde inmediatamente echó a correr hacia los jardines traseros de la granja. Más allá de ella, podía escuchar a Herrera gritando órdenes. ¡Mátenla! ¡Mátenla ahora! Isabel corrió como nunca, zigzagueando entre árboles y arbustos ornamentales mientras las balas silbaban. Sabía que Vázquez y sus hombres estaban apostados cerca de la propiedad, pero no tenía ni idea de dónde. Entonces oí el sonido más hermoso del mundo, el silencio específico que Vázquez usaba para comunicarse con su banda. Provenía de un grupo de árboles a su izquierda. ¡Aquí!, gritó una voz familiar. Isabel se dirigió hacia el sonido y encontró a Vázquez y a 2 de sus hombres escondidos detrás de una tienda. ¿Te hiciste las pruebas?, preguntó de inmediato. Sí, jadeó Elizabeth, mostrando los documentos que había obtenido. Y algo más. Herrera lo confesó todo. Mató a mi padre, Miguel Santos. ¿Dónde está don Alejandro y su hija? Herrera dice que los atrapó. Tenemos que ayudarlos. Vázquez pensó rápido. Mario y Francisco están al otro lado de la casa.
Cuando empiecen a disparar, crearán una distracción para que podamos entrar. ¿Y luego? Entonces, acabaremos con esto de una vez por todas. El plan de Vázquez era simple pero efectivo. Mientras Mario y Francisco atacaban la entrada del rancho, sembrando el caos entre los guardias, Vázquez e Isabel entraron por la parte trasera para rescatar a Mendoza. El tiroteo comenzó 5 minutos después, y el sonido de los disparos de fusil resonó por toda la propiedad. Los invitados gritaron y corrieron en todas direcciones, mientras los guardianes de Herrera corrían hacia la entrada de la casa. Isabel y Vázquez entraron a la casa por una puerta de servicio. Dentro reinaba el caos, con sirvientes corriendo de un lado a otro y gritos de pánico mezclados con el sonido de disparos. «¿Dónde estarás?», murmuró Vázquez. Isabel pensó rápidamente. «Quería que estuvieras en un lugar donde pudieras controlar la situación, pero sin que los invitados pudieran verte sin querer». «¿El ático?», «Su alojamiento privado». Decidimos separarnos. Vázquez subió al ático mientras Elizabeth subía al tercer piso, donde sabía que estaba la habitación principal de Herrera. El encuentro fue justo donde lo esperabas. Una habitación enorme, con una cama queen size y una decoración ostentosa. Pero no estaba solo. Don Alejandro y Elena estaban atados a 2 sillas en el centro de la habitación, con mordazas en la boca. A Elena se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sus ojos brillaron de esperanza al ver a Isabel. «No te muevas», ordenó una voz detrás de Isabel. Se giró y vio que algunos de los pistoleros de Herrera apuntaban con sus rifles. Era el final del camino, y él lo sabía. Pero entonces, inesperadamente, la ventana de la casa explotó hacia adentro, mientras una figura familiar se balanceaba en el techo usando una cuerda. Fue Carlos, uno de los hombres de Vázquez, quien inmediatamente empezó a disparar contra los guardias. En la confusión resultante, Isabel sacó rápidamente su segunda Derringer y disparó a la pistola más cercana. «¡Desátenlos!», gritó Carlos mientras peleaba con el segundo guardia. Isabel corrió hacia Mendoza y empezó a desatarle las cuerdas con manos temblorosas. «¿Estás herido?». «No», dijo don Alejandro una vez que se dio por vencido con la mordaza. «Pero tenemos que salir de aquí. Herrera está loco. Planea incriminar a todos por ser cómplices de bandidos». «No te importa lo que planees», respondió Isabel, ayudando a Elena a ponerse de pie. «Tengo todos los intentos que necesitamos». El sonido de los disparos abajo se intensificaba. Carlos remató al segundo guardia y se sentó con ellos. «Vázquez dice que tenemos que irnos. Vienen los federales del pueblo». Isabel sabía que el legado de los federales podía cambiarlo todo. Si Herrera lograba convencerlos de que él era la víctima, todos podrían acabar ejecutados como criminales. «¿Dónde está Herrera?», le pregunté a Isabel mientras ayudaba a Elena a acercarse a la ventana. «En su oficina», respondió Carlos. «Vázquez lo tiene acorralado allí, pero no puede llegar hasta él. Tiene demasiados hombres bajo su protección». Isabel miró fijamente los documentos que sostenía. Era la prueba de todo: los asesinatos, la corrupción, el plan para destruir a cientos de familias. Pero nada importaría si no conseguía que las autoridades rectificaran la situación. «Don Alejandro», se dirigió al hacendado mientras revisaba la lista de servicios. «Cuando lleguen los federales, ¿reconocerá estos documentos como prueba?». «Claro, pero…». Don Alejandro se detuvo a mitad de la escalera. «Isabel, hay algo que debes saber. Ningún hijo de federal es tan común como los que vienen». «¿Qué quieres decir?». «El coronel Ramírez está al mando. Es un hombre honorable que lleva meses investigando la corrupción en esta región. Por eso Herrera estaba tan ansioso por finalizar sus negociaciones esta noche». Una nueva esperanza floreció en el pecho de Isabel. Si el coronel Ramírez era realmente un hombre honesto,
No todo estaba perdido. Bajaron las escaleras y encontraron la casa sumida en el caos. Los elegantes invitados se escondieron tras muebles volcados, mientras los pistoleros de Herrera intercambiaban disparos con los hombres de Vázquez desde varias posiciones en el gran salón. ¡Por aquí!, gritó Mario Ruiz desde detrás del piano. ¡Podemos salir por la cocina! Pero antes de que pudiera moverse, la voz retumbante de Herrera resonó por toda la casa. «Isabel Morales, sé que puedes oírme». Todos guardarán silencio, incluso los disparos de Cesarón, momentáneamente. «Tengo algo que me pertenece», continuó Herrera. «Vengan aquí y hablemos como personas civilizadas, o empezaré a matar rehenes». Isabel sabía que no era una amenaza vacía. «Ya has demostrado que te han retado a matar para conseguir lo que quieres». «No puedo ir», susurró Elena, agarrándolo del brazo. «Es una trampa». «Todo esto fue una estafa desde el principio», respondió Isabel. «Pero estoy cansada de huir». Se dirigió a donde sabía que estaba el taller de Herrera, ignorando las súplicas de sus compañeros. En el camino se encontró con Vázquez, agazapado tras una columna de mármol con el fusil en la mano. «¿Qué demonios está haciendo?», susurró furioso. «Ese loco te matará en el acto». «Quizás», admitió Elizabeth, «pero también sé que es un cobarde. No se arriesgará si hay testigos importantes en juego». «¿Qué dices?». Isabel señaló hacia el gran salón, donde estaban escondidos varios de los invitados políticos más destacados, pero claramente escuchando cada palabra. «Herrera necesita mantener su fachada de respetabilidad. Si mato, a pesar de todos estos testimonios, su historia de víctima se desmoronará». Vázquez la observaba con admiración y terror a partes iguales. «Te estás jugando la vida a que un asesino actúe racionalmente. Apuesto mi vida a que un hombre que ha basado todo su poder en mentiras no permitirá que esas mentiras salgan a la luz pública». Sin darle tiempo a Vázquez de detenerla, Isabel se levantó y caminó hacia la oficina de Herrera con las manos visibles y los documentos robados claramente en su poder. «¡Aquí estoy, Herrera!», gritó. «Salgamos y acabemos con esto». La puerta de la oficina se abrió lentamente. Herrera salió, todavía desangrando la herencia en el hombre, pero con su pistola apuntando firmemente a Isabel. 3 de sus hombres armados lo flanqueaban. «Los documentos», ordenó. «Entréguenmelos ahora». «Primero quiero que todos en esta casa escuchen lo que dicen estos papeles», respondió Isabel, alzando la voz para que todos pudieran oírse. «Los documentos», rugió Herrera, pero Isabel notó que su voz tenía un deje de desesperanza. «Estos documentos prueban que Tomás Herrera asesinó a mi padre y a Miguel Santos», gritó Isabel. «También prueban que falsificó deudas para robar tierras que planea vender a una minera estadounidense». Un murmullo de conmoción llenó la sala. Los invitados políticos comenzaron a salir de sus escondites, visiblemente intrigados por las acusaciones. «¡Mientes!», gritó Herrera, pero su voz sonaba menos convincente. «Eres un bandido que colabora con estos criminales para robarme mi propiedad. Entonces, explícame esto». Isabel levantó 2 documentos. «Tu propia carta admitiendo que inventaste las deudas de mi padre». El sonido de los cascos de los caballos interrumpió rápidamente el enfrentamiento. A través de las ventanas, todos pudieron ver un escudo de soldados federales cabalgando hacia la granja. «¡Los federales!», gritó alguien. «¡Vienen los federales!». Herrera sonrió triunfante. «Ahora veremos quién dice la verdad». Pero su hijo desapareció cuando se abrió la puerta principal y entró un hombre alto con uniforme de coronel, seguido por un grupo de soldados armados. «¡Coronel Ramírez!», exclamó don Alejandro, señalando su escondite.
Gracias a Dios que está aquí. El coronel era un hombre de unos 5 años, de cabello y ojos canosos, que había visto demasiada corrupción como para preocuparse por nada. Evaluamos rápidamente la situación. Hombres armados por toda la casa, invitados importantes escondidos y una joven con documentos en la mano, mientras un hombre heredaba la punta de una pistola. ¿Alguien puede explicarme qué diablos está pasando aquí?, preguntó con voz tranquila pero autoritaria. «¡Coronel!». Herrera bajó la pistola inmediatamente. «¡Qué alivio verlo! Esta mujer y estos bandidos invadieron mi propiedad e intentaron robarme». «¿Esa es la versión de los hechos?», le preguntó el coronel a Isabel. Isabel respiró hondo. Este era el momento. Todo dependía de que el coronel Ramírez fuera realmente el hombre honorable que don Alejandro había creado para ser. «Me llamo Isabel Morales», empezó con voz clara. «Este hombre asesinó a mi padre para robarnos el rancho. Tengo documentos verificados, incluida su propia confesión escrita». «Eso es ridículo», protestó Herrera. «Déjela hablar», ordenó el coronel, y algo en su tono hizo que Herrera reaccionara de inmediato. Isabel continuó relatando toda la historia, desde la muerte de su padre hasta el descubrimiento de los documentos esa noche. Mientras hablaban, varios de los invitados políticos se acercaron para escuchar mejor, y sus rostros reflejaron el eco de sus palabras. Al terminar, el coronel le tendió la mano. «¿Puedes ver estos documentos?». Isabel se rindió, sabiendo que acababa de poner su vida en manos de un hombre que no conocía. El coronel examinó los papeles durante varios minutos en silencio. Su expresión se volvía cada vez más sombría a medida que leía. «Señor Herrera», dijo finalmente, «estos documentos son muy interesantes, sobre todo esta carta donde nos permite haber fabricado las dos cosas necesarias para facilitar la adquisición». «Esos documentos son falsos», gritó Herrera, pero ahora parecía desesperado. «Los fabricó para incriminarme». «¿Te inventaron esta noche, mientras estabas en tu oficina, menos de 20 minutos?» preguntó el coronel enarcando una ceja. «¿Con tu propia tinta y sobre papel, con tu propia extremidad?». Herrera se quedó sin palabras. «También es interesante», continuó el coronel, «que estos documentos coincidan perfectamente con cierta información que hemos estado recopilando durante nuestra investigación sobre corrupción y venta ilegal de tierras a intereses extranjeros». Isabel sintió que sus caderas casi se entumecían de alivio. El coronel no solo creaba, sino que también investigaba a Herrera por su cuenta. «Hay algo más», dijo don Alejandro, rodeando al coronel. «Esta noche, en mi presencia, Herrera le confesó al sacerdote de este joven que lo habían asesinado. ¿Puedes confirmarlo?». El coronel se dirigió a Elena. «Sí, señor. Escuche con atención». El coronel asintió y dio instrucciones a sus soldados. «Arresten a Tomás Herrera por asesinato, fraude y conspiración para vender territorio nacional a intereses extranjeros». «Esto es un ultraje», gritó Herrera mientras los soldados se acercaban. «Soy un ciudadano respetable. Tengo contactos importantes». «Sus importantes conexiones son precisamente la razón por la que estamos investigando», respondió el coronel con frialdad. «Y ahora, gracias a la valentía de este joven, tenemos todas las pruebas que necesitamos». Pero Herrera no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. En un gesto desesperado, empujó a uno de los soldados y sacó un cuchillo, abalanzándose sobre Isabel. «Si me caigo, ella vendrá conmigo», rugió. Isabel no tuvo tiempo de reaccionar, pero Vázquez sí. El bandido saltó desde detrás de su columna y se estrelló contra Herrera, haciendo que ambos hombres salieran disparados por el suelo. En la pelea que siguió, el cuchillo de Herrera dio en el blanco, pero no en el que pretendía. En lugar de Isabel, la hoja se clavó en el costado de Vázquez. «¡No!»,
gritó Isabel, corriendo hacia donde heredaste a tu inesperado aliado. Los soldados llegaron rápidamente hasta Herrera, quien ahora gemía de dolor por sus propias herencias. Carlos y los hermanos Ruiz discutían sobre si ayudar o no a Vázquez. «¿Qué es tan grave?», preguntó Isabel, apretando las manos contra la herida para detener la hemorragia. «He tenido peores», murmuró Vázquez débilmente. «Pero pensé que necesitabas un médico». El coronel se acercó a ellos. «¿Es este hombre Joaquín Vázquez?». Isabel se puso tensa y preguntó si había ayudado sola a Vázquez solo para verlo arrestado también. «Sí», respondió con sinceridad, «pero sin él jamás habría podido detener a Herrera. Arriesgó su vida para ayudarme a salvar a toda nuestra comunidad». El coronel observó a Vázquez largo rato. «Ha oído cosas interesantes sobre usted, señor Vázquez. Dicen que es un bandido honorable». «Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir», respondió Vázquez, «pero nunca dura para las familias inocentes. Y esta noche ayudaste a desenmascarar una de las mayores operaciones de corrupción que hemos visto en esta región», asintió lentamente el coronel. «Creo que podemos encontrar una solución». Isabel no se atrevía a creer lo que oía. «Si usted y sus hombres están dispuestos a testificar contra Herrera y sus cómplices, y si prometen abandonar sus actividades seguras, no autorizadas, podríamos considerar una amnistía total». Vázquez intercambió miradas con Carlos y los hermanos Ruiz. «¿Y luego qué? ¿Nos hacemos grandes?». El coronel soñó por primera vez desde su llegada. «Bueno, por cierto, buscamos hombres con experiencia para trabajar en un nuevo programa de seguridad rural, hombres que conozcan la región y a quienes la gente respete». «¿Nos estás ofreciendo trabajo como agentes de la ley?». Carlos sonrió con incredulidad. «Están ofreciendo la oportunidad de usar sus habilidades para proteger a otras comunidades que están protegidas, pero con autoridad legal». Isabel sintió que lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas. Nadie salvó su rancho ni su comunidad, sino quienes ayudaron a convertir a un grupo de hombres desesperados en legítimos protectores. «¿Y mi rancho?», me pregunté, pero no me atreví a creer que todo hubiera sucedido realmente. «Todos los documentos de datos son nulos y sin valor», declaró el coronel. «Sus bienes serán devueltos de inmediato junto con la indemnización por los daños sufridos». «¿Y las otras familias?». «Todas las tierras robadas por Herrera serán devueltas a sus legítimos dueños. También se realizará una investigación exhaustiva de todos los funcionarios encargados de hacer posible este plan». Isabel se quedó dormida con Vázquez, dejando por fin que la tensión de las últimas semanas la abandonara. Era difícil creer que había terminado, lo que realmente había sucedido. «¿Cómo te sientes, muchacha?», murmuró Vázquez al notar su expresión. «Como si hubiera podido vivir 10 vidas en una semana», admitió. «¿Tú y tú? ¿Cómo finalmente encontraste algo por lo que valía la pena luchar?». Meses después, Isabel estaba en el porche de su casa renovada, observando cómo Carlos y Pedro ayudaban a reparar la cerca del Corral Norte. Vázquez, completamente recuperado de su herencia y ahora con placa de sheriff, se acercó a caballo. «Buenos días, jefe», lo saludó con un sonoro saludo. Isabel se rió. Ese apodo desapareció después de que decidieron formar una cooperativa de rancheros para ayudarse mutuamente. Naturalmente, todos votaron por ella como líder. «Buenos días, sheriff. ¿Cómo están las cosas en la ciudad?». «No se preocupen. Los nuevos dueños de la antigua granja Herrera son buena gente. Respetan a los trabajadores locales y pagan salarios justos. Las propiedades de Herrera fueron confiscadas por el gobierno y vendidas a una familia de rancheros honestos de Guadalajara. El dinero de la venta se destinó a indemnizar a todas las víctimas de sus crímenes. ¿Y los hermanos Ruiz? Su ganado está creciendo rápidamente. Francisco dice que necesitará más vaqueros el próximo año».
Isabel asintió con profunda satisfacción. La comunidad se recuperaba más rápido de lo esperado. «Hay algo que quería preguntarle», dijo Vázquez, desmontando de su caballo. «Elena Mendoza me envió una carta. Le cuento que su padre está organizando una asociación de ganaderos honestos para toda la región, y me gustaría saber si le interesaría representar a nuestro distrito». Isabel consideró la propuesta. Implicaría más responsabilidad, más viajes y más tiempo lejos de su querido rancho, pero también significaría la oportunidad de ayudar a otras comunidades que enfrentan desafíos similares. ¿Qué opinas? Creo que hay muchas Isabel Morales en esta región que necesitan un líder que sea sabio y pueda luchar contra la injusticia y ganar. Isabel miró, caminó hacia los campos donde pastaba su ganado, recuperándose y creciendo. Pensé en su padre, en Miguel Santos, en todas las personas que sufrieron bajo la tiranía de hombres como Herrera. «Dile a Elena que acepto», decidí finalmente. Vázquez sonrió. «Sabía que dirías eso». Esa noche, Isabel se sentó con Carlos, Pedro y los hermanos Ruiz en su cocina, planeando lo mejor para la próxima temporada. La conversación fue animada y llena de esperanza, muy distinta a las reuniones desesperadas que había tenido apenas unos meses antes. Cuando todos se fueron, Isabel salió al porche a disfrutar del aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se veía en el desierto, y el silencio era apacible, no amenazante. «Nadie creó con su fuerza», murmuró, memorizando las palabras que tantas veces había escuchado. Pero la solitaria vaquera demostró un coraje que ningún hombre se atrevió a igualar. Pero no estabas solo. Encontraste a tu familia entre los compañeros más inesperados y descubriste que el verdadero valor no residía en luchar solo, sino en inspirar a otros a luchar junto a ti. El viento del desierto soplaba suavemente, llevando sus pensamientos al futuro. Habría más batallas que librar, más injusticias que afrontar, más comunidades que proteger, pero esta vez no estaría solo. Ahora, toda una región de hombres y mujeres valientes ha creado una lista para seguir el ejemplo que se ha dado. Cuando la gente común se une contra la tiranía, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. Y en algún lugar del viento de la noche, Isabel podría haber jurado que escuchó la voz de su padre susurrando palabras de orgullo y amor. La vaquera solitaria ya no estaba sola, y nunca volvería a serlo.